Aún estaba vigente la ley de Moisés en tiempos de nuestro Señor Jesucristo en la vida pública. Pero Cristo sabía cómo interpretarla y sabía cuándo era prudente permitir excepciones. La prudencia también es una virtud difícil. El superior representa a Cristo, pero no es Cristo. Es decir, una cosa es la voluntad de Dios antecedente y otra cosa es la voluntad de Dios consecuente. Lo voy a explicar. Todo lo que manda el superior, mientras no sea pecado o contra la letra de las constituciones, que es el nivel más alto de sus normas escritas, pues repito, todo lo que manda el superior que no vaya contra eso, es voluntad de Dios ciertamente, para los súbditos. Los súbditos, obedeciendo, nunca se equivocan, siempre van a hacer la voluntad de Dios. Pero siempre lo que manda el superior es precisamente lo que Dios quería que mandase. Es decir, existe una voluntad antecedente de Dios que es la que quiere que el superior mande. Y el superior, con su prudencia, pidiendo luz al Señor, debe discernir cuál es la voluntad de Dios antecedente para que Él la transmita a los súbditos. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que un día, me lo invento, el superior dice, bueno, pues hoy vamos a hacer todas la oración en el huerto, no en el coro, porque como hace buen tiempo, pues entonces vamos al huerto y ahí no está el aire. Y toda la oración la vamos a hacer en el huerto. A no ser que eso vaya contra las constituciones, que no lo sé, supongamos que no, tampoco es pecado. Entonces, es voluntad de Dios consecuente para los súbditos el hacer la oración en el huerto todo el día. Es voluntad de Dios. Los súbditos, obedeciendo, no se equivocan. Pero es muy probable que ese capricho de mandar a todos al huerto a hacer la oración ese día no era la voluntad de Dios antecedente. Y el superior tendrá que pedir cuentas a Dios. Perdón, al revés. Dios le pedirá cuentas al superior por su falta de prudencia. Los súbditos no se han equivocado, los súbditos han merecido, los súbditos han hecho la voluntad de Dios. Pero el superior mandando eso, no. Y para que no ocurra esto, que haya diferencia entre la voluntad antecedente de Dios y la voluntad consecuente de Dios, para que no haya diferencia, sino que coincidan, es necesaria la prudencia. Decía San Ignacio, la prudencia es más virtud del que manda y no tanto del que obedece. ¿Cómo adquirir esta prudencia? Primero, hacer examen de conciencia delante de Dios de las cosas que se mandan. Segundo, escuchar la espontánea opinión o representación de los súbditos. Y tercero, preguntar frecuentemente en reuniones de consejo o aceptar lo que espontáneamente en una reunión de consejo se opine. Y después de escuchar, madura el juicio y da una decisión, y es más fácil que en esa decisión, después de haber escuchado a la comunidad,
acierte con la voluntad antecedente de Dios. Así, la autoridad se alejará del peligro del abuso. Y esta representación o dar opinión tiene que tener dos condiciones. La primera, el debido respeto a la autoridad. Es decir, no se tiene que decir la representación en forma de mando, en forma de que yo aquí estoy y yo aquí hago lo que quiero, sino que se tiene que decir en la forma con el máximo respeto. Y segundo, aceptar de antemano la decisión final del superior. Yo puedo dar mi opinión, puedo representar, pero yo en mi corazón tengo que estar pensando, represento para buscar la voluntad de Dios. Tal vez el superior hay una información que yo tengo que él no tiene y no es un ángel. Entonces yo le doy mi parte de información, pero antecedentemente yo estoy dispuesto a hacer lo que diga el superior después de haber representado. Y el criterio para saber que yo tengo esa indiferencia ignaciana es que cuando el superior no me hace caso y dice, pues haga esto de todas formas, yo voy contento y lo hago. Ordinariamente no conviene, no es prudente que el superior decida en contra de la opinión de la comunidad, pero lo podría hacer. Tiene autoridad para ello y si alguna vez tiene certeza moral de que el consejo se equivoca, pues entonces el superior puede decir, bueno, pero ahora yo decido lo contrario. Podría hacerlo, pero no conviene hacerlo ordinariamente. Nada más, queridos hermanos, estoy reservando las cosas más prácticas para las homilías y ya la meditación más teocéntrica para las conferencias de la mañana y de la tarde.